Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a continuar debatiendo el tema de esta semana sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos y todas sus implicaciones. Después va a estar con nosotros Javier Tello, experto en políticas públicas de salud. Con él vamos a analizar la situación crítica de la pandemia del COVID-19 en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y después va a estar con nosotros Mauricio Meshulam, nuestro experto en materia internacional. Con él vamos a examinar el papel de los grupos extremistas de derecha en la violencia desatada por la elección de Joe Biden en Estados Unidos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Donald Trump calificó de ridículo el intento de someterlo a un nuevo juicio político por el asalto al Capitolio el 6 de enero pasado. Sin embargo, hoy la Cámara de Representantes procedió a iniciar este juicio. Además, sigue el debate, un debate muy interesante sobre la cancelación de las redes sociales al presidente Trump. Para debatir todos estos temas, le doy la bienvenida a Denise Dresser. Denise, buenas noches, feliz año. Hola, buenas noches, feliz año. Mario Arriagada, Mario, buenas noches, feliz año. Buenas noches, tan feliz como pueda ser, feliz año para todos. No, bueno, ojalá, más feliz que el año pasado, desde luego que lo necesitamos. Y Pablo Magluf, buenas noches, feliz años, Pablo. Buenas noches, Leo, buenas noches, compañeros, y feliz año a ustedes y a toda la audiencia. Déjame empezar contigo, Pablo, y quiero empezar con el tema de la censura de las redes sociales, Facebook y de manera definitiva Twitter a la cuenta de Donald Trump. ¿Es censura? ¿No es censura? ¿Se justifica la censura? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que de ninguna manera es censura. En cualquier lectura liberal me parece justamente lo contrario. Me parece un ejercicio de libertad, porque lo que nadie dice, y creo que les planteo este ejercicio, pónganse del lado contrario. ¿Qué pasaría si estuvieran obligadas las plataformas a transmitir los mensajes de un presidente? Pues ese país se llama Arabia Saudita. Sencillamente, eso sería el ejercicio autoritario, que no tuvieran ningún criterio y ninguna libertad de rehusarse a transmitir a una persona. Así que ahí me parece que lo que hacen es ejercer toda su libertad como dueños de un negocio privado. Ahora, en cualquier país decente, en cualquier país con, digamos, Estado de Derecho, pues hay ciertas reglas de juego. También eso entra dentro del marco liberal. Los países europeos lo hacen a través de órganos reguladores autónomos. Estados Unidos no los tiene, lo hacen las empresas por su propia cuenta. Y ahí es donde mucha gente malinterpretó a Angela Merkel cuando dijo que no estaba tan de acuerdo con que una empresa privada pudiera por su propia mano censurar al presidente. Pero no es eso lo que dijo Merkel. Lo que dijo Merkel es que en Europa, en su modelo, Trump también habría sido castigado, solo que lo habría hecho un órgano regulador del Estado. En Estados Unidos no. Ahora, ambos modelos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de que lo haga un órgano regulador es que probablemente hubiera disciplinado a Trump mucho antes, ¿sí? La desventaja es que si ese órgano regulador no es totalmente autónomo o se vuelve parte del brazo del Ejecutivo,
pues se arruina toda la cosa, ¿no? A ver, Pablo, pero ese órgano autónomo lo tenemos aquí en México, se llama el Instituto Nacional Electoral, que censura contenidos como spots de radio y televisión. Y bueno, pues es censura, o sea, no se le puede llamar diferente. Y a mí me parece terrible lo que hace el INE, ¿eh? Yo siempre he estado en desacuerdo con ese tipo de prohibiciones. No es censura para nada, la censura la hace el Estado. Bueno, es un órgano del Estado, el Instituto Nacional Electoral. No, pero lo que está haciendo el INE, que está totalmente establecido en la ley y son parte de las reglas acordadas por todos los actores e incluso promovidas por los actores que hoy se quejan, es regular el uso de propaganda gubernamental en tiempos electorales. Y de propaganda negativa. Acuérdense que también pueden censurar propaganda que ellos consideren que sea injusta o que no podamos ver el resto de los electores. Bueno, pero esa reforma la promovió López Obrador. Sí, señor. Sí, señor. Y son las reglas de hoy. Sí. Entonces, no te puedes quejar con las reglas con las que estás jugando hoy. Las puedes reformar. Sí, bueno. A ver, Denise, ¿censura, no censura? ¿Se vale que un grupo corporativo que lucra con el contenido que tiene le suspenda? Mañana, yo creo que, a ver, aceptar que le suspendan la cuenta a Trump es aceptar que mañana te la puedan suspender a ti, Denise. Yo creo que la pregunta de fondo, Leo y auditorio, es si la libertad de expresión tiene límites. Sí, correcto. Uh-huh. Y si es válido ejercerla sin límites cuando se disemina el discurso de odio, uh-huh, cuando se canaliza el odio hacia un grupo étnico o social en particular, cuando se incita a la violencia, cuando se incita a un golpe de Estado. Y Facebook, por ejemplo, ya había sido muy criticado por el uso de la plataforma para instigar violencia genocida étnica en el caso de los Uyghurs en Myanmar. Y había habido críticas desde hace bastante tiempo sobre su especie de alianza política de conveniencia con Trump y cómo no había intervenido antes para frenar toda una serie de cosas que ocurrían a través del servicio que provee, incluyendo la intervención rusa en la elección de Trump vis-a-vis Hillary Clinton. Ahora, ¿por qué deciden Facebook, Instagram, uh-huh, Twitter, YouTube censurar, entre comillas, al presidente Trump? No es porque sean patriotas, es porque anticipan lo que va a venir, que es un debate en torno a la regulación, uh-huh, de las grandes corporaciones de tecnología y el uso político del servicio, a veces por intereses antidemocráticos, por grupos protofascistas, por grupos racistas, por supremacistas blancos. Entonces creo que este bajarle la cortina del servicio a Trump se da porque están anticipando que va a venir una mano dura en la presidencia de Trump y que va seguramente esto de Biden, sí, uh-huh, y que esto va a desembocar en un gran debate legislativo que probablemente se va a traducir en leyes que va a enforzar un regulador de telecomunicaciones. Estoy de acuerdo con Pablo, ese era el sentido de lo que dijo Angela Merkel. Hay que recordar que Alemania, Canadá, muchos uh-huh, otros países tienen fuertes límites a la libertad de expresión cuando se trata de temas de discurso de odio. Por ejemplo, Alemania no permite que se desconozca, por ejemplo, el Holocausto, etc. Entonces, el comentario de Merkel iba en ese sentido, que las grandes corporaciones no deben decidir las reglas de a quién censuran y a quién no,
que debe ser el Estado vía un órgano regulador. Y es pero a ver, Denise, déjame hacerte una pregunta, porque tú tienes muchos seguidores en Twitter, has hecho una extraordinaria labor en las redes sociales, y yo que te sigo, veo que hay mucha gente que te ataca, que es violenta incluso contigo. ¿Esa gente se les debería de suspender sus cuentas por esos actos de violencia verbal? Yo lo que hago y recibo, y créanme, no me estoy victimizando, sí. Pero sí recibo muchos mensajes de odio, muchos son muy sexistas, que incitan a la violencia. Yo denuncio esa cuenta y decido y le transmito la responsabilidad a Twitter de decidir si esa cuenta debe ser suspendida o no. Twitter debería tener reglas que fueran impuestas después de un debate legislativo y democrático. No las autorreglas de Twitter en función de sus propios intereses políticos o la relación comercial que quiere guardar con quienes usan la plataforma o la relación política con el gobierno en turno. Sí, Leo, sí. Creo que es interesante el debate, pero hay que recordar que en este momento se está debatiendo el juicio de destitución de Trump. Sí. Y ojalá pudiéramos regresar la discusión aquí, porque me parece en esta coyuntura quizá mucho más vital e importante centrar nuestra atención en eso. Lo de las redes sociales va a tomar un largo tiempo en definirse. Correcto, ahorita pasamos a eso, de hecho lo tenía contemplado, pero sí quería una primera ronda sobre esto, porque cada vez me fascina más este tema, tengo que decirlo. Yo también estoy de acuerdo que debe ser un órgano del Estado el que regule esto, pero me da miedo, la verdad, Mario, me da miedo porque yo sé que cuando los estados empiezan a regular y a censurar, se empiezan a engolosinar y no hay nadie quien los pare, mano. Bueno, pues déjame ser breve para que podamos ir al siguiente tema, y porque en general creo que empezamos el año con un acuerdo. Estoy de acuerdo con la posición de Denise y de Pablo, que es la de Angela Merkel y la Unión Europea en general. Yo creo que dejarlo en manos de una sola compañía o de cada una de las compañías es ingenuo, porque así como Twitter decide tener una política diferente, está Facebook o 4chan o Reddit o las plataformas que existan mañana que se van a autorregular de maneras azarosas. Entonces la autorregulación creo que no es opción aquí, creo que el Estado tiene que regular, pero Leo, no temas, yo no me lo imagino como un comité central como el del INE que citas, que decide quién se va y quién se queda. Hay mecanismos mucho más inteligentes, actuales para las redes sociales que usa, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Wikipedia. Wikipedia se autorregula con equipos de voluntarios, de asesores, de editores, que según yo merecería ganar el premio Nobel o la mejor invención del siglo XX y XXI, porque han hecho de la participación mutua, de la colaboración, un mecanismo de conocimientos que ha transformado el mundo. Pero es autorregulación, pero el Mario. Estado puede facilitar ese tipo de regulaciones y no regulaciones punitivistas como las que quizá temes. Creo que el debate tiene muchos detalles, aristas, sin duda es complejo, pero se puede tener salidas regulatorias que creo que en este caso sí va a tener que hacer los estados. No es coincidencia que en Estados Unidos se discuta al mismo tiempo que en Europa ya se están aprobando las primeras regulaciones al respecto. Bueno, ahora sí, vámonos al tema de hoy, que es el impeachment, el juicio de destitución del presidente Trump. Un nuevo récord para el presidente Trump, es el único presidente en la historia de Estados Unidos que le iniciaron ya 2 juicios de destitución. Uno, segundo, a unos cuantos días de que deje el poder. Yo, Denise, sí creo que esto es lo correcto porque debe de haber rendición de cuentas. Este señor mandó a una turba a tomar de manera violenta el Congreso, 5 muertos, debe de haber responsabilidad y creo que le toca al Congreso de Estados Unidos precisamente sentarlo en la silla de los acusados, Denise. Estoy de acuerdo. Trump es un presidente que intentó un autogolpe de Estado, una insurrección de el Congreso,
Y creo que hay 5 razones fundamentales por las cuales sí se debe llevar a cabo el impeachment, el juicio de destitución. Primero, para que no se normalice su conducta, para que no se deje pasar algo que fue claramente un intento por tomar Congreso, perpetuarse en el poder por parte de Trump, para que haya rendición de cuentas, no solo para él, porque tuvo cómplices en el Congreso, congresistas que le abrieron puerta a la turba, que incitaron también desde sus propias cuentas de Twitter lo que sucedió. En segundo lugar, para frenar a Trump, para que no pueda seguir siendo políticamente viable en el futuro, como un factor de polarización, de división, ya que anunció públicamente que su movimiento continuaría. Y creo que el juicio, si se lleva a cabo de manera probatoria, si hay un conviction en el Senado, eso impediría que fuera candidato en el futuro. Y además, porque hay que hacer esto ante la información que está llegando, muchísima información sobre otros intentos de violencia, de matar a Nancy Pelosi, de matar a Pence, etcétera, e incluso ahora que se están fraguando en otras redes fuera de Twitter y demás, intentos de violencia el día de la inauguración de Biden. En tercer lugar, creo que el juicio de destitución se acabó para que se decida el futuro del Partido Republicano, si va a ser un partido rehén de Trump o si va a ser un partido que recupere sus raíces históricas de contrapeso conservador, pero sin llegar a estos extremos que ha llegado de apoyo al supremacismo blanco, al racismo, a la violación de las leyes, etcétera. Y finalmente creo que es correcto que se lleve a cabo el juicio, porque es una forma en la que Estados Unidos encara lo que Trump significó, que es el empoderamiento del supremacismo blanco, el empoderamiento del antisemitismo, del racismo, el simple hecho de que quienes llegaron al Capitolio traían enarbolada la bandera de la Confederación, o sea, la bandera de los estados sureños, que pelearon en la guerra civil para poder seguir esclavizando a la población africanoamericana. Entonces, ese juicio de destitución manda múltiples mensajes y por eso estoy de acuerdo contigo, es correcto que se haga. La gran pregunta es si habrá 17 senadores en el Senado, 17 republicanos que estén dispuestos a votar para que la destitución también sea una convicción. Así es. Ahora, más allá de eso, creo que Trump le espera un futuro muy difícil. Y a ver, déjame, entramos después a esa parte. Voy contigo, Mario, con el tema del juicio del impeachment, porque también he escuchado del otro lado el argumento de, no, hombre, ya dejen a Trump, no lo hagan grande, esto lo va a hacer más popular, le va a hacer más creíble la tesis de que el establishment de Washington está en contra de él. En fin, ¿cuál es tu postura? Pues mira, Leo, no está fácil. Los impeachments son naturalmente juicios de naturaleza política, no de naturaleza criminal. Entonces tiene que evaluar estas cosas también, cualquier impeachment. Si yo fuera un demócrata votando en estos momentos o en el Senado, la verdad es que sí me haría las preguntas si el martirio va a ser que se robe una parte más grande del Partido Republicano o no para su movimiento post-trumpista. Porque aquí no solo creo que está bajo riesgo el futuro de la democracia estadounidense con este precedente negativo de lucha entre poderes, un ejecutivo que moviliza en contra del legislativo y su deber constitucional, que es una primera disputa política que debe ser castigada, también lo creo, pero hay otra disputa política ocurriendo al mismo tiempo, que es la disputa dentro del Partido Republicano para ver cuánto se lleva Trump a su movimiento post-trumpista. Y ahí es muy importante tener el cálculo de si va a afectar o no, para bien o mal, hacerle el impeachment a Trump, porque hasta el momento
digamos que había más o menos 18% del Partido Republicano que estaba a favor de lo que hizo Trump y lo que hicieron las huestes del MAGA, las huestes trumpistas en el Capitolio. Unos dirían que es poquito, la gran mayoría, incluso los republicanos, está en contra de Trump, pero 18% de los más ultras movilizados de ese partido con líneas identitarias no es poco, es una masa crítica que puede crecer. Y si eso le sumas un argumento de martirio con esas huestes movilizadas, y además, no olvidemos que en esta lucha por el trumpismo que está dando Trump en estos momentos, está habiendo otros factores importantes. Uno, ayer nombró a Cuba como un estado promotor del terrorismo, lo puso en esa categoría. ¿Por qué en este momento, 4 años después, es medio innecesario considerando cómo ha sido la historia del rapprochement hasta ahora? Porque está pagando una deuda electoral que tuvo con cierto sector de los cubanos adentro de Estados Unidos, no por cosas que haya o no haya hecho Cuba en estos últimos días, porque está tratando de quedarse con ese segmento del Partido Republicano, Trump. Y lo mismo está haciendo también en el Medio Oriente con Arabia Saudita. El señor Kushner estuvo allá cerrando un pacto de paz con Qatar y dándole la espalda a este asunto de guerra civil que está ya bordeando la crisis humanitaria con la guerra en Yemen, y Estados Unidos poniéndose del lado del sultanato árabe y es de Arabia Saudita. Y esto es también un aliado poderosísimo para su estrategia post-trumpista dentro y fuera de Estados Unidos. Creo que hay que leer las tres cosas: la movilización de sus huestes, la división que está promoviendo dentro del Partido Republicano y estas posiciones exteriores como parte de esa misma construcción que a mí francamente me preocupa mucho, y creo que el impeachment haría mal en no considerarlas a la hora de hacer el juicio. Ahora está la idea, Pablo, y ya lo dijo Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, que llevar a cabo el impeachment es una manera de purgar a Trump del Partido Republicano. Yo creo que habrá muchos republicanos que dicen, ya, saquémoslo, ¿no? Si quiere irse a formar su movimiento partido, que lo haga, pero que lo haga fuera del Partido Republicano, Pablo. Desde luego, esto presta una muy buena oportunidad para el Partido Republicano de reconstituirse. Además, sobre todo cómo funciona la sociedad gringa, son como hormiguitas en estos procesos de repudio medio moralinos, donde se hace toda una suerte de ablución, un poco como la letra escarlata, y donde todo mundo empieza a soltar sus apoyos, pierdes los patrocinios, los mejores aliados te abandonan, no te vuelven a hablar. Es muy distinto a lo que ocurre en México, ¿no? Donde los corruptos pues tienen siempre amigos. En Estados Unidos sí hay un repudio, todo el mundo se hace el desentendido, como que no fueron tus facilitadores. Entonces, Trump, desde luego que puede llegar a los confines, y esto le conviene al Partido Republicano y le conviene a la democracia para tener contrapesos. Porque recordemos, fíjate, Leo, hay dos visiones ahorita, dos lecturas. Una es, digamos, la que representa a Shadi Hamid, editorialista del Atlantic, ¿no? Que dice, bueno, pero es que y buena parte del Partido Republicano también, que dicen, bueno, es que ya resistimos a Trump, es decir, la República resistió, ya fue infructuoso su intento de golpe, quiere decir que tenemos un sistema sólido, reciclémoslo y vayamos a hacer reformas para solidificar y lo que tú quieras, pero en esencia la democracia está viva y está fuerte. Hay otra lectura que es la que representa a Timothy Snyder, que por ejemplo, que es un autor que le gusta mucho a Denise, o gente como Andrew Sullivan, dicen, hombre, por Dios, no sean ingenuos, esto puede ser un push como el de Múnich de 1923, esto apenas puede estar comenzando, ¿no? No vamos a dejarlo vivo porque se puede ir a los confines si quieres, pero puede regresar, puede realmente el protofascismo nutrirse desde abajo y quién sabe en unos años. Entonces yo concuerdo tanto con ustedes como con los republicanos adeptos de que hay que aniquilarlo. Y me sorprende la posición de Biden, digo, apenas son conjeturas y lecturas que he hecho conforme a sus dichos, pero
parece que no quiere ponerle mucha atención a Trump porque se puede robar su agenda, pero yo creo que es un error. Yo creo que a lo que Biden le conviene es aniquilar a Trump de una vez por todas. Y ya encargarse de su administración. Va a tener 4 años. Bueno, yo sé que habíamos dicho que íbamos a cerrar el programa diciendo con el futuro de Trump. Yo les propongo que este va a ser un tema que desde luego vamos a seguir debatiendo, pero quiero mejor en la última ronda, Mario, aprovechar para la reacción que ha tenido el presidente López Obrador de esto. A diferencia de Macron, de Boris Johnson, de Angela Merkel, de uno de los grandes amigos de Trump, que es Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, acá el presidente dijo: eso no nos incumbe, nosotros no nos metemos, nosotros no vamos a condenar lo que pasó en el Capitolio. ¿Qué te parece esta reacción por parte del presidente López Obrador? Pues mira, hasta ahora el presidente López Obrador ha decidido no meterse. Yo creo que lo que sí debería hacer al menos es condenar el racismo, por supuesto celebrar que la democracia de Estados Unidos ha resistido, porque ya resistió, o sea, legalmente lo de Trump no es más que un berrinche, no lo asiste ni la razón ni ningún argumento. Si López Obrador quiere seguir en esa línea de no hablar de ese tema, aunque ya lo habló, entonces no me parecería mal que lo vuelva a decir. Y me gustaría ver que hable sobre todo del problema del racismo, de cómo estas personas, a pesar de que yo los veo a estos 120 que entraron al Capitolio, yo creo que no representan al conjunto de los republicanos, eso sí, y digo, me gustaría exagerar, dado que yo me inclino a la izquierda y decir sí, todos son iguales, pero no, 70 millones de estadounidenses que votaron por Trump, seguro muchos no están de acuerdo y de hecho no lo están. Y estos 120 serán, pues sí, unos son ex veteranos de guerra que se vuelven obsesivos en las redes sociales, ya han salido los perfiles de estos individuos, ex militares, algunos teorías de la conspiración que viven en el internet, en chats muy raros, y algunos otros poblaciones ciertamente que yo no me atrevería, en esto estoy de acuerdo con los prudentes en no llamar a esto terrorismo de forma radical, pasar una ley de terrorismo doméstico, ir por la mano dura. Yo creo que no hay que hacer eso, hay suficientes leyes para castigarlos. Entonces, sí ponerlos en su justa dimensión, pero no dejar de decir que hay un problema severo en la manera en cómo se ha normalizado una manera de hacer política, no de personas que son marginadas, pero sí que son marginadoras, en el sentido de que son racistas, de que tienen una lógica de excluyente en lo político que es muy negativa y que están promoviendo una violencia que no debe ocurrir en ninguna democracia. Yo creo que ese tipo de statement no debería ser extraño a ningún presidente del mundo en estos momentos. Mi postura, Pablo, es que todos los que defendemos la democracia liberal debemos de condenar lo que pasó en el Capitolio. Ese es lo que yo pienso, incluyendo al presidente de México, pero no sé qué pienses tú, Pablo. Bueno, lo que pasa es que López Obrador no es un demócrata liberal como tú. Entonces, la lectura no sabemos si es por cinismo o lapsus freudiano, pero la lectura que yo le doy es sencillamente que López Obrador avala de forma tácita o explícita ese tipo de ejercicios, y lo vimos en 2006 con el intento de impedimento de Calderón, ¿no? Y de la toma de protesta, y muchas otras ocasiones con la toma de tribuna en el Congreso. Y formalmente yo no sé exactamente qué tenga planeado este régimen a futuro, no sé qué recursos puedan emplear para las sucesivas elecciones. Entonces, a mí me parece espeluznante que no haya una declaración, pero francamente ya no me sorprende. Muy bien, pues tienes tú la oportunidad de cerrar, Denise, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo ves la reacción del presidente López Obrador al no condenar, al mantenerse en el margen del asalto al Capitolio? Desconcertante, porque tenía la oportunidad para pronunciarse en contra de la violencia, en contra de la confrontación, en contra del supremacismo blanco, a favor del respeto a las instituciones, como lo hicieron tantos otros líderes mundiales, y él no lo hizo. Argumentó que iba a respetar el principio de no intervención, que después él mismo violó al declarar censura la manera en la cual Twitter y Facebook decidieron cancelar las cuentas de Trump.
A mí me parece que en el fondo lo que está ocurriendo, bueno, son dos cosas. El presidente siente una afinidad electiva con Trump. Cuando ganó, le envió una carta muy calurosa en la cual celebraba que ambos habían sido electos por sus posiciones en contra del establishment y habían armado movimientos desde abajo, etcétera. Y además creo que López Obrador no tener una buena relación con Biden. No lo felicitó de manera oportuna, no le mandó la misma carta entusiasta ni calurosa como la que le envió a Trump. Pasaron esta ley en la cual le quitan la inmunidad a la DEA y obligan a la DEA a informar a sus contrapartes en México, abriendo un conflicto diplomático con la administración Biden. Y creo que ha decidido por motivos político-electorales, en medio de una elección que se avecina, que va a jugar la carta anti-yanqui con Biden. Ahora se va a envolver en la bandera de la soberanía nacional y va a buscar pelearse con Biden cada vez que pueda. Y esto, su base electoral, la López Obradorista, le aplaudirá cada vez que Biden se pronuncie sobre temas de medio ambiente o derechos humanos o la manera en la cual el López Obradorismo está yendo en contra de sus obligaciones del TEMEC en términos regulatorios y de la reforma energética. López Obrador dirá que Biden no es un imperialista e intervencionista. Entonces creo que hay esas dos facetas, la afinidad con Trump y finalmente que ha decidido tener una mala relación con Biden. Eso explica su falta de una posición mucho más vehemente y clara y de condena frente a algo que en términos democráticos es condenable y lástima que no se haya pronunciado de una manera más firme. Bueno, la próxima semana, cuando nos volvamos a reunir, será el día en que tome posesión Joe Biden. El próximo miércoles ya habrá un nuevo presidente de Estados Unidos. Ojalá salga todo bien por allá. Desde luego, siempre recordarle a la gente que lo que pasa en Estados Unidos es muy importante para nuestro país. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa y regresamos con Javier Tello, especialista en salud pública, para examinar lo que está pasando aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está, al parecer, desatado la epidemia del COVID-19. Regresamos.